desarrollar el último proceso que teníamos que desarrollar respecto a, en la etapa previa, desarrollamos el proceso de estimación, prevención. Hoy desarrollamos el proceso de reducción de riesgo, ¿no? Y la próxima semana estaremos viendo el proceso vamos a decir, de reconstrucción, ¿no? Entonces, en la gestión prospectiva y correctiva están debidamente enlazados, ¿no? Entonces, como les había explicado, el tema prospectivo utiliza los procesos de estimación para poder desarrollar acciones prospectivas en prevención. Entonces, el tema correctivo va también al tema de reducción de riesgos y de manera conjunta y a los prospectiva y correctiva se desarrollan en el proceso de reconstrucción. Entonces, de esa manera un poco cómo es que lo vamos a ir viendo para que no se pueda un poco desconfigurar la visión de los procesos. El proceso de reducción también son acciones que van a reducir en ese sentido los riesgos, la vulnerabilidad existente en el territorio, lo que identificamos en el territorio. Todo ello en el contexto de la gestión del desarrollo sostenible. No valga decir nuevamente, reiterar el proceso. Los procesos de desarrollo siempre van a la sostenibilidad, ¿no es así? Al cierre de brechas para lograr la calidad de vida de las personas, que los procesos de desarrollo sean óptimos, eficientes y podamos tener pues un desarrollo seguro en un sentido hacia la sostenibilidad. Entonces, en ese contexto, la reducción del riesgo de desastres también analiza el territorio sobre lo ya consolidado. Entonces, el riesgo fáctico, ¿no? El riesgo existente en el territorio. Entonces, sobre ello hay que hacer todo un tema de planificación. Hay que planificar, en este caso ya vamos a hablar de proyectos. Muchos de ellos ya son proyectos de inversión. En algunos casos se trabajarán reasentamientos preventivos antes que se materialice el desastre para poder lograr todo un proceso de reducir ese riesgo existente, ¿no es así? Entonces, de esa manera. Este proceso tiene 10 subprocesos. A ver, no sé, alguien está, si le dan el asistente, está pidiendo. No sé, alguien en el coordinador, la prueba, no sé. Jaime de la Gala, adelante. Control remoto en mi pantalla. Bueno, declino. Bien. No sé quién está pidiendo. Bien, este proceso de reducción de riesgo tiene 10 subprocesos, ¿no? El subproceso de normativa y lineamientos, diagnóstico e intervención, la participación social que es transversal también a todos los procesos de la gestión de riesgo. La participación social es óptima para el tema de la resiliencia, de la cultura de prevención, para el enfoque participativo, concertado de los proyectos, para esa planificación participativa. Es importante siempre esta participación en todos los procesos. Siempre vamos a ver el tema de participación vecinal, perdón, participación social en los diferentes procesos de gestión de riesgo. La evaluación de programas y proyectos. Aquí hay que hacer todo un proceso de evaluación, vamos a irlo viendo. Información y seguimiento, planificación participativa, planificación integral, armonizada y transversal, gestión de recursos, la implementación de la reducción del riesgo y el seguimiento y evaluación del proceso de reducción para ver los inputs que se tienen que ir desarrollando siempre en, en las intervenciones que se hagan en el territorio. En el tema de la normatividad, al igual que los otros procesos, hay que desarrollar las normas, los lineamientos y herramientas que permitan reducir el riesgo existente, ¿no? Esto se manifiesta a través de las políticas, de los planes de desarrollo, los planes sectoriales, los códigos de urbanismo y construcción. Entonces es importante
ver cómo estos procesos, desde el diagnóstico, del proceso de diagnóstico de estimación, en prevención y reducción, se apunta a ser materializadas las acciones a través de las políticas, de los planes de desarrollo territorial, de los planes sectoriales, ¿no? De los planes estratégicos y los códigos de urbanismo y construcción. Entonces, de esa manera vamos a ir un poco haciendo esta concordancia. Igualmente, hay que hacer respetar las leyes existentes e incrementar el control y la supervisión de las normas, ¿no? Estamos hablando, pues, si es territorio, eh, normas de control urbano, si son proyectos de inversión que cumplan las especificaciones técnicas, las normas mismas del invierte, etcétera. Mejorarlas y actualizar las existentes según nuevos escenarios de riesgo, generar nuevas normas, ¿no? De mayor especificidad en relación a las escalas de intervención, considerar normas y lineamientos en los planes de desarrollo a nivel nacional y sectorial. Entonces, de esa manera. El diagnóstico e intervención va a facilitar analizar la situación de estos elementos socioeconómicos expuestos, ¿no? Estamos hablando población, medios de vida, infraestructuras, ¿no? En las áreas donde se han desarrollado los estudios para determinar el nivel de riesgo. Y de esa manera implementar acciones para reducir esta vulnerabilidad, ¿no? de la exposición, la fragilidad y la resiliencia. Recordar que el riesgo está en función, ¿no? Está en función al peligro y la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad la podemos también estudiar de una mejor manera a través de la exposición, la fragilidad y la resiliencia. Descomponiendo la vulnerabilidad a través de la exposición, la fragilidad y la resiliencia, podemos conocer los niveles de vulnerabilidad en función a ese análisis. Y bueno, el peligro también de acuerdo al ámbito del territorio, a las condiciones del mismo, a la susceptibilidad y al factor detonante, ¿no? Podría determinarse un escenario probable de impacto. Y en función a ello, peligro, vulnerabilidad, niveles de riesgo. Entonces, bajo esa caracterización del peligro, bajo ese análisis de vulnerabilidad y determinados los escenarios, el diagnóstico de intervención va a perfilar dónde se interviene, sobre las zonas donde hay riesgo recurrente, hay altamente exposición, elementos vulnerables, temas socioeconómicos, ¿no? a peligros recurrentes, diferentes componentes sociales, ambientales, ¿no? En el tema de los servicios básicos, ¿no? Estamos hablando pues agua, desagüe, electrificación, otros temas que lo pueden hacer vulnerable a este elemento expuesto. Sobre esas decisiones se definen las intervenciones. Y aquí pues nuevamente reiterar la importancia de la participación de la población, que permitan estos mecanismos eh, para poder proponer las medidas de reducción de riesgo, ¿no? Estas medidas de reducción de riesgo tienen que ser pues debidamente concertadas y debidamente puestas de conocimiento a la población, porque algunas de ellas van a involucrar que estas medidas de reducción también cuenten con, por no decir con la vigilancia también de la población, ¿no? No sé, ustedes han escuchado de las mallas geodinámicas en las quebradas de Chosica, tienen algunos elementos importantes, argollas de acero, cables, etcétera, y prácticamente la delincuencia común por el material, sin importarle que esta malla geodinámica cumple una función de prevención y reducción de riesgo en esa quebrada, eh, se roban estos implementos, ¿no? Otro tema que también el conocimiento de cómo funcionan estas medidas de reducción en el territorio, si van a reducir el riesgo de manera definitiva o van a generar ciertas condiciones como para que la población pueda todavía responder en una situación mejor. Entonces, todo un tema, ¿no? Porque hay mucha gente esperando una decisión
de reducción de riesgo en un ámbito territorial, donde se han definido niveles de riesgo, en algunos casos niveles muy altos. Ante una situación de que no se pueda reducir el riesgo, podrían determinarse como riesgo no mitigable, a pesar de la medida implementada. Entonces es importante la participación social para ese conocimiento de la información del territorio, para que se puedan intercambiar estos conocimientos para poder informar sobre el manejo de estos riesgos. Entonces es importante siempre que podamos tener a la población participando en estos temas. Definir las metas e indicadores de la reducción del riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a reducir? ¿Qué no se puede reducir? ¿Y qué acciones se irán a tomar respecto a esas zonas que tienen un nivel de riesgo muy alto y no son mitigables? Evaluación de programas y proyectos. Entonces, este subproceso permite analizar y evaluar con un enfoque participativo las diferentes alternativas, los proyectos, los programas que van a orientar a la reducción del riesgo. Entonces, aquí es también la importancia, ¿no?, de que estábamos hablando de la participación social. ¿De qué manera vamos a evaluar ese impacto, ¿no?, de estos proyectos? La priorización de los mismos. Perdón. La priorización de estos mismos proyectos y poder también involucrarlos a la inversión, ¿no?, al tema financiero, ¿no? La formulación del programa de inversiones, debidamente, pues, bajo criterios de los proyectos de identificación y priorización, vamos a decir, concordado o alineado a los objetivos de los planes operativos del POI, del plan estratégico, se pueda desarrollar toda una compatibilización para elaborar un programa de inversiones, ¿no?, y incorporarlos en el PMI, ¿no?, en el programa multianual, sobre la base de un diagnóstico de los riesgos, ¿no?, la evaluación misma de ellos, el análisis de la vulnerabilidad y poder ser implementado, el impacto que va a generar. Entonces, así, la importancia de qué vamos a reducir, el impacto que va a generar este proyecto en reducir el riesgo, ¿no?, ante una situación territorial ya debidamente analizada, ¿no?, y lograr, pues, incrementar la cultura de prevención y mejorar la resiliencia de la población en el sentido de poder ir recuperando la seguridad y la sostenibilidad de estas zonas que tienen riesgo fáctico, ¿no es así?, donde ya hemos visto, hemos identificado que hay riesgo. Esto, ¿cómo va a ser financiado, no? ¿Cómo se va a financiar? ¿Bajo qué presupuestos? Recursos ordinarios, directamente recaudados, transferencias directas, la 068, otros programas presupuestales, etc. De esa manera se definirá también la estrategia de gestión financiera de todos estos programas y proyectos que vamos a analizar dentro del proceso de reducción que tenemos en esta cartera de proyectos, ¿no? Y sobre ello priorizar. Si no hay proyectos, imposible que también podamos invertir. Entonces es necesario la proactividad también de la inversión o de la formulación de los proyectos para poder lograr una cartera y poder hacer gestión de manera progresiva, ¿no es así? Entonces es importante también. Los proyectos requieren también todo un proceso para poder llegar a consolidarse y poder ser, pues, toda una cartera importante, ¿no es así? En el tema de información y seguimiento, es necesario informar periódicamente sobre el desarrollo de estas acciones. ¿Qué estamos reduciendo, ¿no? La reducción del riesgo y la participación social van aliados aquí. Vemos constantemente que los riesgos son recurrentes, muchas zonas afectadas de manera recurrente, por no decir año tras año, entran a una situación de emergencia, ¿no? Y es el mismo problema, no hay una situación de reducción, no hay una forma, no hay un seguimiento. Entonces se llega a la emergencia, a la ayuda humanitaria. Muchas veces se llega también a la rehabilitación, pero más allá no hay, ¿no? O sea, no se hace la reducción. Se rehabilita los servicios en la misma zona susceptible del riesgo recurrente. Entonces es importante también hacer ese tema de definir los niveles de riesgo para poder trabajar el ordenamiento territorial, ¿no es así? Para poder trabajar
estos riesgos que no van a poder ser mitigados. Y en ese contexto, zonificar como de alto riesgo no mitigable y poder trabajar otras opciones. Todo un sistema de información y seguimiento, ¿no? Entonces hay una experiencia que tiene, por ejemplo, la reconstrucción, hay una aplicación, ahora ya esta ya no es pública, esta aplicación es una aplicación solamente para los que intervienen en el proceso. Antes era pública, hoy está un poco ya restringida, pero se puede ver todo el seguimiento de las inversiones a través de este sistema. Qué montos están siendo transferidos, en qué situación se encuentran los proyectos por departamento, por provincias, ¿no es así? Por distritos, quiénes son la unidad ejecutora. Entonces, de esa manera se puede hacer ese proceso de seguimiento a estos proyectos de reducción de riesgo. Entonces, hay todo ya una experiencia que se viene manejando respecto a cómo hacer todo un proceso de monitoreo, seguimiento para hacer el input. No sé si ustedes recuerdan, al inicio toda la cartera de proyectos lo tenía la autoridad. Los gobiernos regionales, los gobiernos locales no tenían la capacidad de ejecución, había un problema, ¿no? Entonces luego también la autoridad se vio amarrada ahí en un tema de operatividad y tuvo que trabajar de manera articulada con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Para que puedan ejecutar y materializar las inversiones en el territorio. Otras inversiones fueron ya pues mucho más, vamos a decir, complejas, trasladadas y trabajadas ya con un gobierno a gobierno y otras estrategias, ¿no? Entonces, de esa manera, este seguimiento de inversiones permite también tomar decisiones y hacer algunas modificaciones en el programa de inversiones y seguir ejecutando la reducción de riesgo. El tema de la planificación participativa, sumamente importante, ¿no? de manera que las acciones concertadas, ¿no? A través de proyectos de inversión pública o privada reduzcan los riesgos en el territorio. Entonces, hemos visto algunos temas de planificación participativa, donde se pueda desarrollar estas propuestas, incorporarlas a los presupuestos, incorporarlas a los programas de inversiones y lograr una concordancia de acciones, ¿no? De manera concertada, ¿no? Que se pueda tener una intervención con conocimiento y lo que llamamos la licencia social, ¿no? En algunos proyectos de inversión, ¿no? Una licencia social con la participación de tomadores de decisiones, actores locales, algunos universidades, etcétera, ¿no? Entonces, de manera que esta planificación pues pueda orientar también a un desarrollo planificado. Esta planificación en su proceso 7 debe ser integral, armonizada y transversal, de manera que incorpore en los proyectos de reducción el esquema de, ¿no? Vamos a decir, armonizar e incorporar estos procesos de reducción de riesgo en estos proyectos de inversión y alineados a los planes de desarrollo local, ¿no? Generando otros proyectos integrales de desarrollo, reduciendo los riesgos existentes. Aquí podemos ver que dentro de los planes, en el programa de inversiones, soluciones integrales, ¿no? Como los planes integrales de movimientos en masa, inundaciones de las cuencas, ¿no? De las principales cuencas del Pacífico. Un número de 13 cuencas están siendo trabajadas de manera integral. Sabemos pues que una cuenca no es solamente un distrito, hay todo un mecanismo de manejo con enfoque cuenca, ¿no? Entonces hay una mirada diferenciada, no solamente distrital, provincial, regional, sino es una mirada integral, ¿no? Entonces, de esa manera, estas inversiones van a contemplar diferentes proyectos y diferentes intervenciones para lograr gestionar los riesgos, ¿no es así? Gestionar estos riesgos de manera planificada y seguramente las ejecuciones también pues, van a ir vinculadas a diferentes actores, ¿no? Los estudios ahora se están trabajando, en algunos casos, con consultoras extranjeras,
¿no? Con estudios puntuales en partes de la cuenca, en la cuenca baja, en la cuenca media, para definir qué proyectos vamos a ejecutar, para definir esa estrategia de intervención en los ríos y en las cuencas. Entonces, de esa manera, ¿no? Entonces, en el mediano, corto y largo plazo, y lograr una intervención articulada y de manera transversal, ¿no? En este caso, en los 3 niveles de gobierno. Aquí intervienen gobierno local, gobierno provincial, gobierno regional, sectores, ¿no? El sector Midagri a través de la Autoridad Nacional del Agua, ente rector en el tema de cuencas, hacer la concordancia de intervenciones con el proyecto para poder lograr que estos proyectos integrales, en concordancia con la política de gestión de riesgos, logren, vamos a decir, reducir algunos riesgos, generar algunas intervenciones de protección, algunas intervenciones de regulación en toda la cuenca, ¿no? En partes de la cuenca de manera específica y según los estudios que se vienen ejecutando, ¿no? Entonces, de esa manera, esta planificación integral, armonizada y transversal va a permitir priorizar algunos proyectos, ¿no es así? Manejar algunos riesgos recurrentes en el tiempo, ¿no? Y por la fenomenología también que tenemos en el país, vemos que año tras año o cada ciertos años, 5 años, 7 años, se hace más recurrente y mucho más pérdidas económicas por los impactos que genera. Entonces, lo conocemos, ¿no? Fenómeno del Niño, 87, 93, Niño Costero 2017, lluvias intensas, etcétera, todos los años por el tema del niño, etcétera, por esa recurrencia. Y bueno, hay que hacer esa gestión de los riesgos y poder ir dando soluciones. En este caso se está mirando llegar a una solución integral con este enfoque de cuenca. La gestión de recursos, ¿no? Este es el tema de siempre el que siempre nos preguntamos, ¿de dónde salen los recursos para poder implementar los proyectos de desarrollo que tenemos en la reducción de riesgo de desastres? ¿De dónde salen estos proyectos, ¿no? Entonces, como indicábamos, algunos tienen que estar orientados en el mismo programa presupuestal 068. FONDES, ¿no? Otro programa que también permite, como se señaló, algunas acciones de reducción de riesgo y también fortalecer la capacidad de respuesta. Entonces aquí vemos el tema de reducción, ¿no? Aquí vemos el tema de reducción de riesgo, donde vamos a desarrollar medidas para la protección física frente a peligros. Es así, entonces se puede hacer gestión en ese sentido, que también se alinea de la 068, ¿no? En evitar reducir los riesgos. Aquí están los productos y las inversiones. Protección frente a peligros, defensas ribereñas, diques, gaviones, etcétera, ¿no? Y de esa manera. Valga decir que actualmente este planajer está siendo actualizado y alineado a la Política Nacional de Riesgos al 2050. Vamos a, seguramente ya en algunos meses o quizás prontamente, el planajer al 2030 ya se ha aprobado y se alineen estas acciones. Van orientadas, ¿no? Bajo los antecedentes del planajer, bajo estas acciones que se vienen desarrollando, viene también siendo actualizado para poder continuar con la implementación de la política de gestión de riesgos en los diferentes procesos. Entonces, de esa manera también ir viendo de dónde salen los presupuestos, ¿no? La implementación de la reducción del riesgo, una vez ya hecho todo el tema, identificada las zonas de riesgo, formulado los proyectos, priorizado los proyectos, identificar las fuentes financieras, ¿no? Todo un tema de manera participativa, con una mirada integral, vamos a la implementación de estos proyectos, para ejecutar estos programas y proyectos y reducir el riesgo existente en el territorio. Entonces, todo un proceso también, ¿no? Que implica la gestión. Entonces, de esa manera, entonces es importante entender o comprender que el proceso de
reducción de riesgo no se va a materializar en el territorio mientras no se hagan los diagnósticos a través del proceso de estimación, ¿no? Con el instrumento de evaluación de riesgo, los escenarios que permitan un poco identificar estas acciones. En el tema de prevención y reducción, también, ¿no? Estas programaciones van a ir acompañadas de otro instrumento, ¿no? Que es el plan de prevención y reducción de riesgo, que va a permitir un poco ya alinear a los presupuestos, a los planes operativos, estos proyectos, estas actividades, ¿no? Y este programa de inversiones, y de ser necesario también en prospectiva, alinearlos a los planes de desarrollo, ¿no? Al plan de desarrollo concertado, al plan de desarrollo urbano, y que también pues vayan caminando juntos y puedan lograr una visión prospectiva y no queden como ideas de proyecto sin incorporarse al programa de inversiones, ¿no? No queden solamente como un diagnóstico. Entonces, de esa manera, esta implementación del riesgo va a permitir pues ese análisis, ¿no? Donde ya tenemos el diagnóstico, donde hemos identificado los riesgos, los intereses que tienen las diferentes comunidades, no solamente las zonas afectadas, sino también zonas de influencia que van a requerir servicios de protección, de seguridad ante un fenómeno recurrente identificado en la zona. La población demandante, pobladores del área, agricultores, empresas, instituciones públicas, ¿qué demandan? Protección de las personas y su patrimonio, la protección de las unidades agropecuarias, protección de unidades empresariales, protección de locales institucionales. Esos elementos expuestos se encuentran distribuidos, los más expuestos cerca a la fuente o cerca a la zona del desarrollo de ese peligro. Y en las zonas de influencia, ¿no? Hay zonas de influencia indirecta, hay zonas de influencia directa también, ¿no? De una u otra manera van a afectar y hay toda una demanda de inversiones que se requiere para reducir el riesgo, ¿no? Porque se construye desarrollo en la zona rural, se construye desarrollo a través de las empresas, a través de los locales institucionales, sean educativas, de salud, etcétera, ¿no? Que acompañan a la población en este proceso de desarrollo. Algunos ejemplos, ¿no? de obras que hay que desarrollar para reducir los riesgos en el territorio. Mayormente, pues los más recurrentes son las inundaciones. Sabemos que estas inundaciones generan muchos impactos, ¿no? Tenemos también otros fenómenos que tienen que ser trabajados en el contexto de la reducción de la vulnerabilidad, ¿no? Temas sísmicos, etcétera, que van a ir más allá de una medida de reducción de riesgo, ¿no? Entonces vamos a hablar ya de las edificaciones, de las normas técnicas, etcétera, ¿no? Y acompañado de otras acciones complementarias para poder gestionarlos. Todos estos procesos deben tener un seguimiento y evaluación, un monitoreo para verificar si estamos logrando el objetivo y retroalimentar el proceso. El indicador de la reducción de riesgo, cuánto estamos reduciendo, ¿no? de lo identificado en el territorio con la intervención a 3 años, a 5 años, a 10 años en el proceso de planificación que nos hemos planteado, cómo hemos venido avanzando en la reducción del riesgo, ¿no? Entonces, esos indicadores van a permitir que se dé una continuidad. Por eso la importancia de que los profesionales que hacen gestión de riesgo tienen que conocer de planificación, ¿no? De programas de inversiones, de gestión territorial, que permita a esta gerencia de riesgos o a esta oficina de gestión de riesgos articular al grupo de trabajo bajo ese conocimiento, ¿no? Y las competencias que tienen cada órgano de línea respecto al territorio, ¿no? Y que están plasmadas en su ROF, en su MOF, y según eso han desarrollado actividades, programas y proyectos en el POI. Entonces hay que analizar ello, ¿no? Hay que ver de qué manera
vamos a hacer esa concordancia de acciones para tener toda una intervención conjunta del gobierno local. Reducción de riesgo no solamente es de la Oficina de Defensa Civil o de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres. ¿No es así? Entonces, la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres es una unidad operativa que en principio tiene pues todas las, vamos a decir, todas las herramientas o se ha capacitado o se ha empoderado en el tema reactivo. Hay una emergencia, sale con ayuda humanitaria, etcétera, ¿no? O registra los daños, etcétera. Pero planificación casi no se hace, ¿no? Entonces es importante que estas oficinas de gestión de riesgo puedan ver quiénes son sus aliados, ¿no? Para lograr que los planes de desarrollo que tienen que trabajar conjuntamente con OPP, con el área de inversiones, o las diferentes oficinas, ¿no? Incluso participación vecinal, etcétera, que les permita lograr que este plan pueda llegar al territorio. Hay todo un sistema de seguimiento de los indicadores de la reducción de riesgo a través del ENAGER, ¿no? Entonces ya tenemos publicada en la web del CENEPRED una página en el ENAGER del 2021. O sea, ahí puede ver de manera gruesa cómo las regiones han avanzado, cómo las provincias han avanzado, ¿no? Y cada gobierno local sabe cómo ha avanzado, ¿no? De acuerdo a la encuesta que le han hecho y que ha respondido. Se ha medido la temperatura, ¿no? Si está con fiebre o no, respecto a los avances de los indicadores de la gestión de riesgo de desastre. Entonces es importante conocer estos indicadores que nos permitan, sobre ello vamos a trabajar, sobre esas brechas que tenemos que ir avanzando, tenemos que seguir planificando, ¿no? Incorporando a los temas operativos. Del 2015 al 2016, 27.82% de intervención. Va subiendo, ¿no? Al 17, al año 2018. Al 2021 casi hay un 99% de participación, de respuesta. Pero hay brechas todavía, ¿no es así? Ahí vemos todavía ciertas brechas. Se reportan los instrumentos en el tema de riesgos, pero no son operativizados. Se reportan proyectos, pero no están programados, ¿no? No están en el PMI. No sé cómo está la inversión, ¿no? Entonces, de esa manera hay todavía unas brechas que ir trabajando. El proceso de reducción de riesgo, como ayer indicábamos, también tiene su lineamiento, ¿no? Conjuntamente con el proceso de prevención, los dos procesos se alinean en un instrumento operativo, que es el Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres. Se puede trabajar también el tema de reducción de riesgos, ¿no? Bajo un tema de gestión correctiva, ¿no? Un plan de gestión correctiva en específico, netamente. Entonces, ese es un tema también que se puede desarrollar, pero en principio, el instrumento técnico operativo que regula el lineamiento es el Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres. ¿No es así? Entonces, donde ya pues vamos a identificar todos estos proyectos de manera estructural, no estructural, para poder hacer el control de los riesgos. Es de obligatorio cumplimiento por todas las instituciones. Estas pautas van a permitir desarrollar las actividades, los programas, proyectos, algunos instrumentos de planificación del desarrollo orientados a reducir los riesgos en el territorio, ¿no? Entonces aquí estamos hablando del instrumento técnico operativo. ¿Qué insumos utilizan? Ayer hablábamos, resaltábamos estos temas. Los insumos generados en el proceso más importante, ¿no? Todos los procesos son importantes, ¿correcto? Algunos son un poco más importantes que otros, como reiteramos, ¿no? Si no hacemos diagnóstico, no generamos conocimiento del riesgo, no vamos a saber dónde vamos a intervenir. Entonces, intervenimos a lo que el territorio nos demanda, ¿no? A la emergencia, a una situación coyuntural, ¿no? A un tema que se puso de moda y que es coyuntural,
¿no? Por la noticia estamos atendiendo, pero el diagnóstico, donde tenemos que desarrollar las situaciones territoriales, las condicionantes, los desencadenantes, la recurrencia de los fenómenos, en qué ámbitos territoriales hay mayor recurrencia, qué elementos expuestos tenemos y qué instrumentos de planificación y gestión están considerando estos aspectos territoriales para poder orientar la planificación o el crecimiento de las ciudades, la implementación de, vamos a decir, actividades productivas en el territorio, infraestructuras de riego, infraestructuras estratégicas, instituciones educativas, postas de salud, carreteras, etcétera, ¿no? ¿Cómo se está construyendo el desarrollo? ¿No? Bajo un diagnóstico puntual que considera la gestión de riesgo, información que la población genera de los riesgos recurrentes, de los históricos, ¿no? Que por el tiempo han venido dándose en esos ámbitos y que nunca han sido tomados en cuenta, ¿no? Entonces, si no hay esta información, lo que vamos a generar en prevención y reducción va a ser poco. Entonces, con el conocimiento del riesgo vamos a identificar y priorizar actividades para prevención y reducción. El territorio nos está diciendo que hay problemas, nos está dando a conocer sobre el riesgo fáctico, ocupaciones informales, irregulares, puentes que se caen pero no se derrumban, no sé, términos así, ¿no? Que se inventan para definir que un proyecto de inversión ha sido mal trabajado, ¿no? El puente de Lima, hay otro puente, carretera Tarapoto-Moyobamba, ¿no? Sobre el río Pelejo, no me acuerdo bien, Gera, creo que es el río Gera. 2 veces cayó ese puente. Ya está durando por ahora, ¿no? Han incorporado gestión de riesgos, ya ese puente está durando. No se ha vuelto a caer. 2 veces se cayó. No lo inauguraron y se cayó el puente. Y ahora ya al menos se ha tenido una mirada desde el enfoque de GRD y se ha priorizado una actividad, ¿no? Y vemos también carreteras, plataformas de las carreteras que por un tiempo continúan ahí. Ha caído una plataforma, a pesar que se ha engavionado, se ha puesto un muro de contención, etcétera, pero con todo y gavión ha reptado el suelo. ¿Qué error han cometido? Con las obras de arte, en este caso de los drenes, solamente vamos a decir, han derivado el agua a un costado de la pista y está socavado, ha saturado el suelo, vamos a decir, susceptibles a deslizamientos por saturación de poros, y con todo y la plataforma se ha ido y con toda la... ¿no? Han hecho solamente manejo de aguas pluviales fuera de carretera, pero no han hecho el manejo de esas aguas pluviales en la integralidad de la mirada de la sostenibilidad de ese servicio. Entonces el agua ha saturado en la parte baja de la plataforma, ¿no? Ese talud, y ha jalado con toda la reptación del suelo y ha colapsado. O ha generado condiciones para que ceda la carretera, haya hundimientos, ¿no? Zonas de hundimientos, donde la plataforma tiene, pues, como la luna, ¿no? Varios baches, ¿no? O tramos de carretera que prácticamente no han podido ser manejados el riesgo. No sé si ustedes conocen, hay un túnel en Chacahuaro, ¿no? Carretera central, Lima-Huancayo. Hay otra, el túnel en la quebrada no me recuerdo bien, está por la selva. Prácticamente un tema recurrente, ha sido manejado y se ha generado todo un túnel de protección ante deslizamientos. El deslizamiento continúa, caída de rocas, etcétera, pero hay un túnel que protege. Entonces, hay obras que se están viendo que van reduciendo el riesgo. Estas entidades son las mismas, las responsables, las que proponen la norma, las que tienen que incorporar en sus instrumentos de planificación del desarrollo,
en instrumentos de presupuesto, ¿no? Instrumentos presupuestales y de gestión. Instrumentos de planificación del desarrollo de los organismos públicos. La política aterriza en un plan estratégico, ¿correcto? Este plan estratégico también se deriva en algunos planes específicos, operativos, o algunos planes de la misma política, ¿no? El Plan Nacional de la Calidad, por ejemplo, ¿no? De la política y la calidad. El Plan Nacional Ambiental. Y así, ¿no? Algunos instrumentos que van a permitir articular la política del sector, pero en este caso ya tiene que estar concordada con GRD. ¿No es así? Entonces, de esa manera, ¿no? La política nacional de vivienda, política nacional de cultura, ¿no? Hay una política nacional de cultura, ¿no? De interculturalidad, etcétera. Están en las webs, ¿no? Están en sus páginas en transparencia, uno puede encontrar los instrumentos, las políticas y algunos planes, ¿no? Que alinean estos temas. Y de esa manera se operativiza a través en el PEI van un poco ya alineando los temas y operativizan a través del POI. Ahí vemos las actividades que van a ir al territorio, los servicios que están dando en el territorio. Entonces, de esa manera, la reducción de riesgo tiene que incorporarse ahí. Lo propio hacen los gobiernos regionales y locales, ¿no? Y las entidades privadas y la sociedad civil siempre impulsarán una cultura de prevención. Las empresas privadas tienen pues también un tema de responsabilidad social, ¿no? Bajo ese enfoque de responsabilidad social y en cumplimiento de sus títulos habilitantes, tienen que también impulsar la cultura de prevención. Entonces hay todo un sinnúmero de instrumentos o herramientas para poder hacer prospectiva en prevención y reducción de riesgo. Entonces hay que resaltar esos instrumentos. Entonces ese es un tema importante, ¿no? Algunos instrumentos que se utilizan, ¿no? Obras de protección, estructura de diques, estructura de escalones, rampas disipadoras, protección contra volcamiento de rocas con muros de concreto ciclópeo, estabilización de rocas inestables, protección mediante túneles contra caída de rocas, flujos, huaicos, gaviones, diques secos, muros de protección de concreto armado, limpieza de canales, sistemas de alcantarillado, construcción de diques, ¿no? En todo lo que es protección, obras de rectificación, forestación, revegetación, infraestructura natural ahora le llaman, ¿no? Dentro del tema de lo que es la forestación, la reforestación, la revegetación, son medidas, por no decir, son proyectos de inversión de infraestructura natural, que ya también están dentro del programa de inversiones, dentro de los proyectos de inversión, ¿no es así? Sistemas de riego por goteo, sistemas de aspersión, reubicación de comunidades en riesgo, recuperación de cuencas degradadas. Entonces hay un sinnúmero de actividades, ¿no? Que tienen que ir alineadas a estos temas. Entonces tenemos que identificar qué es lo que está sucediendo en el territorio y ver de qué manera reducimos. ¿Cuándo hacemos prevención? ¿Cuándo hacemos reducción? Entonces eso nace pues de un diagnóstico, ¿no? De plasmar en un mapa las zonas críticas, los peligros, tener el atlas de peligros de la región, ¿no? Manejar todos los peligros que tiene la región, el distrito, la provincia, y sobre eso pues articular con los entes técnicos especializados para su caracterización, con los sectores nacionales responsables de ciertas políticas en el territorio, ¿no? Como la ANA, no sé, Midagri para el tema de medios de vida, etcétera, ¿no? Y otros programas que tienen otros órganos públicos que tienen competencias compartidas en el territorio y están construyendo desarrollo. Reducción de la vulnerabilidad social a heladas, ¿no? Lo que les hablaba también el plan multisectorial, ¿no? Vigilancia epidemiológica y ambiental. DIRESA, ¿no? La DIGESA. Asistencia técnica, monitoreo, supervisión y evaluación y promoción de la salud. Lo hacen las DIRESAs, las DIGESAs. Fortalecer las competencias del personal de los establecimientos de salud, etcétera, ¿no? Distribución de vacunas, ¿no? Por el tema de heladas y friajes. Dispositivos de medicamentos, insumos, etcétera, para el ganado, heno, ¿no?
lo que es bloques de heno, ¿no? O lo que son también cobertores, las casitas calientes. Hay un sinnúmero de acciones que se vienen desarrollando, ¿no? Y eso pues hay que focalizarlo. ¿Quién lo está ejecutando? ¿Quién tiene esta actividad en su programa presupuestal? Y ahí hay que enganchar esa necesidad. Entonces, si no está programado, entonces hay que ver cómo lo hacemos que se programe, ¿no? Entonces, este plan multisectorial de las se trabajó pues a través de la PCM, ¿no? Todavía está en proceso, si se va a seguir trabajando el 2022, están haciendo toda una evaluación de implementación y hay que ver que, porque el riesgo es, vamos a decir, no se ha logrado reducir en su totalidad, ¿no? Entonces hay zonas que no se han llegado a intervenir y cada vez los fenómenos tienen mayor recurrencia, mayor intensidad, etcétera, ¿no? Se van manifestando con mayor impacto. Entonces, de esa manera, hemos hablado un poco del proceso en este caso, el proceso de reducción. Vamos a hacer un recuento cómo es que estas prevención y reducción de riesgo de desastres se plasman en el instrumento operativo, en el plan de prevención, ¿no es así? ¿Por qué elaborar un plan de prevención y reducción de riesgo? ¿No? Porque hay que generar información sobre peligros y vulnerabilidades, ¿no? Y los riesgos y establecer un plan de prevención y reducción de riesgo de desastre, dice, ¿no? La norma, ¿no? El reglamento de la ley. El artículo 39 habla de los planes específicos de los procesos de gestión de riesgo de desastres. El plan de prevención y reducción de riesgos, sobre la base de este proceso de estimación, sobre la base de la identificación de la situación institucional, del avance en gestión prospectiva, correctiva, incluso en la misma gestión reactiva, vamos a poder trabajar estos temas, ¿no? Bajo el análisis de toda la información de los riesgos y desastres que hemos tenido en el tiempo, vamos a focalizar en el territorio. Entonces, es uno de los principales planes, ¿no? El plan de prevención y reducción de riesgo que va a dar también sustento a los otros planes operativos, al de preparación, al de operaciones de emergencia, al de educación comunitaria. El plan de educación comunitaria es un plan de los tres componentes, ¿no? Un plan de gestión prospectiva y correctiva y un plan de gestión reactiva. O sea, los tres componentes del riesgo se desarrollan en el plan de educación comunitaria. Planes de rehabilitación, planes de contingencia. Hoy estamos hablando ya de planes de reconstrucción, ¿no? Por afectaciones, por temas de fenómeno sísmico, se están desarrollando planes integrales de reconstrucción en el norte, en Piura, Amazonas, por estos dos últimos sismos que han generado pues impactos en el territorio, ¿no? Y ahí vamos también, ¿no? Hay que trabajar también bajo todos estos temas, ¿no? Bajo una mirada integral de los planes. Pero miren a dónde estamos llegando, ¿no? Desde el proceso de estimación vamos a tener que aterrizar prevención y reducción. Y sobre eso también, sobre ese diagnóstico también podemos seguir manejando, hacer gestión de riesgo, ¿no? Si no hemos reducido el riesgo, entonces hay que monitorear ese riesgo en el territorio y también tener una contingencia, ¿no? Un plan de preparación bajo las condiciones que se presenten en el territorio. Lo que pasa con el sismo, ¿no? En el tema del sismo estamos en un proceso permanente de preparación, ¿no? Hay todo un conocimiento del riesgo que se ha hecho caracterizando la fenomenología del peligro sísmico en las zonas costeras, se han focalizado escenarios, zonas de rugosidad, zonas de silencio sísmico. Sabemos que en la costa centro puede darse un sismo de 8.9, incluso mayor a 9, ¿no? Entonces hay toda una situación ya inminente, ¿no? En el tiempo geológico de los sismos, ¿no? Que puede darse, ¿no? Y se van manifestando los sismos. Entonces hay todo un tema. Hacemos reducción de riesgo, prevención en el sentido de que tenemos que construir mejor, cumpliendo las normas técnicas, ¿no? Y como ayer mencionaba, ¿no? Hay que utilizar los materiales adecuados,
tiene que tener un diseño estructural orientado por profesionales, los materiales tienen que ser adecuados, etc. Y eso pues se traduce en ¿qué? En una licencia de edificación, ¿no? Con supervisión, con verificadores urbanos, etc. Y de esa manera, ¿no? Y viene todo otro proceso luego, ¿no? De estar preparado, ¿no? O sea, en casa uno se prepara con su plan familiar, pero conociendo también las zonas críticas de tu vivienda. Pero si no has logrado construir con licencia o no tiene orientación, has hecho autoconstrucción, entonces hay que estar debidamente preparados, ¿no? Ante una situación inminente. Igual, ¿no? No hemos reducido el riesgo, no hemos reforzado nuestras estructuras de nuestra vivienda. ¿A dónde vamos a salir? En tema preventivo tenemos que prepararnos para responder. Entonces, si has hecho un análisis estructural de tu vivienda y has mejorado algún ambiente adecuado, sabes a dónde vas a ir en principio, ¿no? Antes de que puedas evacuar tu vivienda. Porque sabemos que los sismos no matan, ¿no? Lo que matan son las infraestructuras mal edificadas, ¿no? Eso es lo que mata. Entonces, de esa manera ir viendo, ¿no? En tema preventivo, correctivo, y vamos ya sumando a la otra gestión, ¿no? O sea, no podemos desligarnos. En ese sentido, este instrumento también tiene pues vamos a decir, hay una estructura planteada. Esta es una estructura adaptada de la guía metodológica para los planes de prevención y reducción de riesgo de los 3 niveles de gobierno, ¿no? La RJ 086. ¿Qué debe tener un plan? Los aspectos generales, el marco metodológico, el ámbito, las características principales del ámbito de estudio, el diagnóstico de la gestión de riesgos, ¿no? Que involucra un diagnóstico institucional. Analizamos a la institución de la cual estamos haciendo el plan de prevención. ¿Cuál es la situación de la gestión de riesgo de desastres? En sus 3 componentes. ¿Cuál es la capacidad operativa institucional? No solamente para la respuesta, sino también para el tema de prevención, reducción, ¿no? Si estamos hablando de la capacidad operativa, estamos hablando también de temas presupuestales, ¿no? Incorporación de la GRD en los instrumentos de gestión institucional y territorial. Tenemos que analizar aquí, en el tema institucional, ¿cómo estamos? Tenemos el grupo de trabajo. Nuestro grupo de trabajo tiene un plan anual alineado al POI, o es un plan anual solamente para que no se aburran en las reuniones. El plan anual tiene que estar alineado al POI, porque el POI es el que va a materializar las acciones, ¿correcto? Y si hay temas coyunturales serán pues también de agenda, pero lo oportuno es que el plan anual de actividades del grupo de trabajo es que se vea o se vele por la implementación de la GRD que está prácticamente traducida en el POI, ¿no? Que ha sido diagnosticado o que hay estudios que hay que hacer y todo eso hay que ir verificando, que no hay presupuestos y seguramente también las otras acciones estratégicas que contempla el plan de desarrollo local concertado, el plan de desarrollo regional concertado, ¿correcto? La evaluación de riesgo de desastres o escenarios de riesgos, identificación de peligros del ámbito, caracterización del peligro, identificación de los elementos expuestos, análisis de vulnerabilidad, la evaluación de riesgos, no por peligro, ¿no? Luego ya haremos la sumatoria de un mapa integral de todos los peligros para ver cuáles tienen mayor afectación. Entonces lo oportuno es hacer todo esto, ¿no? Pero requiere de mucha inversión, ¿no? Al punto que la metodología te permite ir avanzando por cada peligro. Puedes iniciar por el peligro más recurrente, de mayor impacto, etc. Y sobre eso empezar la implementación. Los planes de prevención y reducción de riesgo de desastres se aprueban todos los agostos de cada año. O sea, cada año en agosto ya debe estar aprobado el plan o actualizado de acuerdo a cómo se va implementando, ¿no? Por acá tengo una pregunta, que a ver qué dice. Si no programan el POI, ¿cómo se puede financiar las actividades de reducción de riesgo? ¿Bajo qué modalidad? Si no programas en el POI prácticamente no hay actividad, no hay proyecto, ¿no?
o sea, no está programado. Entonces es importante que para que esté en el POI hay que trabajar pues de manera coordinada con OPP, y si es un proyecto de inversión y no es ejecutora de repente gestión de riesgo, pero sí lo es infraestructura o el área de obras públicas, no sé, ahí tiene que entrar ese proyecto. ¿Correcto? Ahora, si no hay presupuesto en el tema en el municipio, bajo el rol subsidiario, hay que hacer la gestión financiera. Ese proyecto hay que ver quién lo puede financiar, provincia, región o los sectores. Si es un proyecto de inversión vinculado al tema de protección por inundaciones, hay que ver si Agricultura lo puede financiar o el gobierno regional con alguna unidad ejecutora, ¿no? Dependiendo del gobierno regional. Hay un proyecto de repente especial que te maneja todo el tema de ríos. Por ejemplo, San Martín tiene el proyecto especial el Bajo Guayaga, el proyecto Alto Mayo, etcétera, ¿no? Tiene varios proyectos que son unidades ejecutoras. Entonces ellos pueden tener el presupuesto. Entonces hay que hacer esa gestión financiera. O sea, no vas a quedarte solamente con lo que tienes en el bolsillo. Porque el gobierno regional, por ejemplo, ¿no? El gobierno local es el que está más cerca del distrito, tiene un presupuesto, pero es por decir el hijo. El papá de este hijo es la provincia que tiene más presupuesto, ve más ampliamente, debe tener esa mirada amplia de toda la provincia. El gobierno regional tiene intervención en toda la región, en la provincia y en el distrito, para ejecutar ciertas acciones de manera coordinada con la provincia y con el distrito, en inversiones. Y el gobierno regional tiene también un respaldo del rol subsidiario con los sectores nacionales. Por último, pueden haber transferencias por decreto de urgencia, ¿no? De una situación compleja, hay una gestión financiera en especial y se hace transferencias. Entonces, todo un tema de gestión. Entonces, es de esa manera, ¿no? Y eso es todo un trabajo arduo, ¿no? Y que a veces también pues genera ciertas condiciones de lo más complejo, ¿no? El riesgo más complejo en tema de gestión pública, ¿no? La corrupción, ¿no? Entonces, eso genera estos espacios. Entonces, también tiene que ser participativo, ser amplio, abierto, para evitar todos estos temas de corrupción. ¿Es así? Cuando prendes la luz, las cucarachas huyen. Entonces, la transparencia es el mecanismo que puede un poco ir combatiendo también el tema de corrupción. Entonces, de esa manera, ¿no? Podemos ir un poco ya conociendo estos temas. Aquí vamos a la formulación. Bajo el diagnóstico, vamos a formular. Tenemos que ver nuestro objetivo general, cuáles son esos objetivos específicos que van a sumar al objetivo general, la articulación con otros planes, ¿no? ¿Cómo voy a articular estos objetivos generales o específicos a otros planes? ¿Qué estrategias voy a desarrollar? ¿Qué roles institucionales? ¿Ejes prioritarios? ¿Implementación de medidas estructurales no estructurales? Y la programación. Aquí programo mis proyectos, mis actividades, ¿no? Con mi matriz de acciones, metas, indicadores y quiénes son los ejecutores. El plan de prevención lo puede elaborar la Oficina de Gestión de Riesgos, con la asesoría del órgano especializado en planificación del gobierno local, gobierno provincial, Oficina de Planificación y Presupuesto. Ellos son los especialistas en planificación. Por eso el nombre lo dice, ¿no? Oficina de Planificación y Presupuesto. Gestión de riesgo es el órgano operativo que tiene la especialización y puede desarrollarlo bajo eso. Por eso hay todo un equipo técnico, ¿no? Bajo esa mirada de planificación, el alineamiento de los planes, eso lo manejan los de OPP muy bien, manejan el tema del POI, el presupuesto, ¿no? Y de esa manera poder ya un poco desarrollar estas metas indicadas. En el POI vamos a ver quiénes son ejecutores de acuerdo al ROF, al MOF, y ahí entrarán estos responsables de, ¿no? de este plan o de estas actividades, porque el plan es como le vuelvo a repetir, es del gobierno local en conjunto, es de todo el gobierno local, no es de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres, ¿no? A veces hacen un plan de prevención solamente con actividades para que ejecute la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres. No es así. Entonces tiene que ser pues el conjunto de inversiones, ¿no? De la transversalización propia, ¿no? Hay que actualizar instrumentos y los instrumentos administrativos no tienen el enfoque
Entonces, ¿quién es el responsable de desarrollar esto? Hay oficinas de racionalización en OPP, ¿no? Ellos hacen la actualización del ROF, del MOF, ¿no? Cuando hay vamos a decir, esas unidades, ¿no? O en todo caso es la misma oficina de OPP, ¿no? Que tiene que trabajar la actualización del ROF, del MOF. Pero ¿quién promueve? Lo promueve pues el órgano de línea, ¿no? El órgano de línea ve que no están las funciones que esté ejecutando, pero es su competencia, ¿no? Por norma, por concordancia de dispositivos y por demanda está viendo que es su competencia. Entonces le piden pues hacer el control urbano, no lo va a hacer pues el área de Serenazgo, control urbano, ¿no? Fiscalización, no lo va a hacer desarrollo urbano, lo va a hacer comercialización, fiscalización de comercio, etcétera, ¿no? Entonces hay toda una competencia ya establecida en los ROF y en los MOF. Entonces de esa manera tiene que estar distribuida en el tema del programa de inversiones. La implementación, si no he alineado mis actividades al POI, me quedo en diagnóstico, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando. Algunos planes de prevención y reducción de riesgo han quedado encarpetados ahí. Han cumplido, tienen su resolución, están publicadas en el SIGRIT. Puedes ver el plan muy bonito, etcétera, buenas actividades, pero vamos al POI, no hay ni una, no se ha incorporado nada del PPRD. Entonces hay todo un proceso también de asistencia, de acompañamiento, para que se pueda incorporar al POI. Entonces, ¿con quién trabajas? Puedes trabajar con mismo CEPLAN, puedes trabajar con la OPP y con algunos entes asesores, ¿no? Que te permitan implementar. Eso es lo que más o menos es la estructura de nuestro plan. ¿Por qué tenemos que trabajar este plan? Dice, ¿no? Entonces es importante o solamente es por cumplir la ley. Este plan específico, este plan operativo, ¿no? ¿Qué nos va a permitir? Entonces, cada gobierno local tiene, pues, en el marco de sus competencias, tiene que hacer ese diagnóstico, ¿no? En concordancia a lo que también establece la Ley Orgánica de Municipalidades. Hace gestión territorial. Si dentro de la gestión territorial hay situaciones de riesgo, tiene que trabajar en esa concordancia, ¿no? A fin de que pueda identificar algunas medidas, programas, actividades y proyectos para reducir las condiciones existentes del riesgo de desastres, ¿no? Y prevenir la generación de nuevas condiciones de riesgo, evitar que se generen nuevos riesgos. Si yo tengo que reducir los riesgos existentes, estamos hablando de proyectos de inversión, entonces tengo que conocer ese ámbito de intervención. Y bajo ese diagnóstico que he visto que por qué se genera ese riesgo, cuál es el tema de vulnerabilidad, el tema del peligro que está generando condiciones de riesgo, entonces ahí tengo que atacar, ¿no? Si el tema es en la vulnerabilidad por el tema de la autoconstrucción, etcétera, tenemos que trabajar pues estrategias orientadas a eso. Entonces esto es importante. Evitar que se generen nuevos riesgos con normativa, con el reforzamiento de nuestras competencias, de acciones de control, ¿no? De revisión, y de esa manera, ¿no? Utilizaremos pues, estrategias o aliados estratégicos como los colegios profesionales que hagan difusión de por qué tenemos que trabajar en el marco de la 29090, qué significa una edificación sostenible, la CENCICO, no sé. Entonces hay acciones que pueden ir dándole resiliencia a la población. No sé si ustedes han visto estas tiendas, grandes tiendas de materiales de construcción, están capacitando a los maestros de obra, ¿no? De manera que también la autoconstrucción, entre comillas, vaya reduciendo el riesgo, ¿no? Entonces, mientras se tenga esta brecha social, ¿no? de acceso a la seguridad muy amplia en el tema económico, estamos hablando, pues, lograr tener todo un proyecto de edificación completo, que no lo tienen de repente ciertos sectores sociales que están focalizados, acceden a los maestros de obra, ¿no? Sí o sí van a construir desarrollo, no van a esperar todavía tener un proyecto
trabajado por algún ingeniero, etcétera, ¿no? Y que pueda correr las licencias, las autorizaciones del municipio. Adelante, Jaime. Ahí veo tu mano. ¿Alguien más? Buenas noches. Quería yo hacerle un comentario. Adelante. ¿Me escucha, no? Sí, sí, adelante, te escuchamos. Este, Justamente lo que hablaba de los maestros. Pero lo que pasa es que a veces los maestros, hablamos en la construcción, hablemos en sí en lo que es el cimiento, muchos maestros eh, buscan la economía y por mala suerte no ponen un material que sea bueno, ¿no? Y eso es lo que tratan de hacer los maestros, economizar y que la vivienda que va a llegar al momento de ser, no va a ser segura, ¿no? La economía que hacen con el material que puede ser malo, ¿no? Gracias, Jaime, por el comentario. Aquí también he visto unas, dice, William dice, ¿por qué los PPRD se aprueban en agosto de cada año? Si los PPRD se aprueban los agostos de cada año y de surgir una situación que se desencadena un desastre, ¿en quién recae la responsabilidad si este instrumento se encuentra en proceso? Y acá hay dos preguntas, ¿ya? La primera, ¿no? ¿Por qué se aprueban en agosto? Porque la norma lo establece así, ¿no? La norma da plazo, o sea, no necesariamente voy a esperar hasta agosto, yo puedo aprobarlo en febrero, marzo, abril. Si no apruebo agosto, tengo que esperar, pues prácticamente, estamos hablando por el tema de POI, ¿no? Los POI se aprueban hasta marzo, ¿no? Y para poder hacer esa articulación, si yo quiero hacer modificación de mi POI, ahora se permite hacer trimestralmente, antes era semestralmente. Entonces, de esa manera, ¿no? Entonces, la norma establece que los PPRDs deben aprobarse hasta agosto de cada año. Eso es lo que indican por norma. Puede ser también, como le digo, no voy a esperar todavía a llegar a agosto, pero yo puedo aprobarlo antes de agosto del año, ¿no? Eso es lo importante. Porque yo apruebo más o menos un PPRD en el mes de septiembre, octubre, o me va a quedar el cuarto trimestre de ejecución y no voy a ejecutar casi nada en el cuarto trimestre, ¿no? Porque ya viene cierre de año, viene Navidad, viene Año Nuevo y prácticamente diciembre es muerto. Y viene también el cerrar todas las actividades. El cuarto trimestre casi no es operativo, ¿no? Entonces es todo un tema también que hay que ir viendo eso, ¿no? Porque hay que hacer todo un tema de gestión. Muchos planes están por ejemplo, ¿no? Que están en proceso de validación, están con periodo 21-23. Pero el 21 ya terminó, ¿no? O sea, ¿qué ejecutaríamos el año 21? No podemos retroceder el tiempo. Entonces, planteas acciones en el 21, eh, en el trimestre que te queda. Si puedes hacerlo y puedes ejecutarlo, va, de acuerdo. Pero hay que medir también esas acciones, ¿no? Hay que medir tus capacidades. Lo pones y no lo puedes cumplir. El 21 no cumpliste la meta, o sea, te vas a tocar solo. Cuando midan los indicadores no vas a poder reportar lo que estás planteando. Entonces eso también gracias, David. Ahora, aquí en la parte que hacen, no sé Una si también consulta. David, adelante, voy a responder esta pregunta y de ahí te dejo el micro. Acá dice, si se desencadena un desastre, el plan de prevención y reducción de riesgos eh, va a la gestión prospectiva y correctiva. Si se desencadena un desastre, esto es reactiva, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿a quién es responsable? ¿No? Por ejemplo, si yo no he hecho gestión prospectiva y correctiva, no he hecho prevención y reducción, no he hecho acciones de ni siquiera generación de conocimiento del riesgo, está pues ahí el riesgo latente, ¿no? Inminente en algunos casos, se puede materializar en cualquier momento en desastre. Entonces, obviamente, ¿no? Es responsable en este caso pues el corporativo municipal, ¿no? Porque ellos son netamente los que tienen la competencia de hacer la gestión del riesgo de desastres. Si hay demasiados desastres, algo está pasando en el territorio, ¿no? O sea, y la misma gestión, ¿no? La recurrencia de los flujos de detritos en Chosica
manifestó pues un indicador de que se estaba haciendo unas gestiones inadecuadas, ¿no?, en el territorio. Había pues facilidades para poder tener lotes en zonas de quebradas, etcétera, ¿no? Entre comillas, ¿no?, esas facilidades, ¿no? O sea, se estaba propiciando la construcción de la vulnerabilidad, la construcción del riesgo, ¿no? Se estaba propiciando. Y eso puede darse, ¿no?, ante una inoperancia de los gobiernos locales en el tema de la gestión de riesgo de desastre. La inoperancia también se manifiesta en desastre porque no has hecho nada. Y como hay una cultura netamente reactiva, sales a la respuesta, ¿no? Eso sí tienes, porque eso se ha institucionalizado hace más de 50 años. De una u otra manera respondes. Y el que menos va a la gestión reactiva porque, entre comillas, puede destinar presupuesto para poder atender esa emergencia, ¿no? Adelante, estimado, querías hacer una pregunta, un comentario. Sí, creo que los dos, ingeniero. Adelante. Por ejemplo, los planes, creo que algunos sectores públicos solicitan plan lluvias porque las lluvias empiezan mes de octubre a marzo, ¿no? Ujú. Y plan de friaje o bajas temperaturas empieza Mayo. semana 18, 19, en mes de abril a septiembre, ¿no? Ujú. Entonces, podría estar basado en esos temas que la aprobación de los planes estén en ese espacio y el otro multifactoriales que dependerían de cada región, ¿no? Por ejemplo, zona norte, zona selva, va a ser diferente sus multifactoriales porque lo que está pasando, por ejemplo, los sismos de último día, ¿qué pasó, no? Por ejemplo, el Nieva o Datén del Marañón, ¿no? Entonces, Ujú. los eventos, cuando lo elaboramos el plan de respuesta o plan de preparación ante sismos, inicio del Bien, año, ¿no? claro. Mm, Bien, buena pregunta, ¿no? Sobre el conocimiento del riesgo, nosotros tenemos antecedentes ya de sismos históricos, ¿no? No tengo que esperar todavía, pues, no hay fecha del sismo, ¿no? El sismo se puede presentar en cualquier momento. A veces relacionamos el mes de los temblores, le decíamos a octubre, ¿no? Por cierta coincidencia con el sismo que se dio y por la tradición del Cristo de Pachacamía, ¿no?, en Lima, ¿no? Y decimos octubre, el mes de los temblores. Siempre en octubre va a haber temblor o hay un movimiento, ¿no? Por tradición, por folclore, ¿no? Ese era el mes de los temblores. Las lluvias recurrentes, sabemos, pues ya hay un calendario de cuándo llueve, ¿no? Y eso también lo utilizamos para el tema del cultivo, etcétera. Esas son las estaciones y sabemos cuándo va a llover, pero no podemos hacer el plan de... Eso no son planes de prevención, pues esos son planes ya del tema de reactivo, ¿no? Puede ser un plan de contingencia, un plan de operaciones de emergencia ante un escenario de lluvia intensa en un periodo lluvioso, ¿no?, que el Senami está pronosticando. Entonces hay escenarios que te van a permitir focalizar, por ejemplo, el escenario se trabaja con 2, 3 meses de anticipación y quizás hasta un poco más, ¿no? Y focaliza de manera gruesa, como indicadores gruesos, qué distritos pueden ser afectados por lluvias intensas. Y sobre eso, pues, tienes que trabajar tu plan operativo de emergencia, ¿no? O de preparación, respuesta y, de ser necesario, pues, el tema contingente, ¿no? Eso es lo que deriva de estos escenarios, del proceso de estimación. Entonces, uno tiene que tener ya esa recurrencia, sabe que va a llover, sabes que llueve. Entonces vas a afinar tu plan. Ese plan no lo puedes estar haciendo todos los años, sino simplemente lo vas ajustando. Sabes dónde va a llover. Pueden cambiar los ámbitos de impacto, pero ya tienes esa operatividad, ¿no?, de la recurrencia de esas zonas. Ahora, si en esas zonas hay vulnerabilidad, por ejemplo, por deforestación, por pendiente, por corte de taludes, porque la población está creciendo y no he hecho nada, va a haber, aparte de las lluvias, van a desencadenar deslizamientos, flujo de detritos, etcétera, ¿no? Lavado de suelos, y eso va a complicar la emergencia, ¿no? Perdón. Eso va a complicar la emergencia, eso va a generar un escenario mucho más complejo. Mientras sí he hecho, pues, acciones de evitar que haya deforestación, se trabaje de manera planificada, etcétera, ¿no? Entonces, esa es un poco la mirada de ir trabajando
desde este proceso de estimación y ir reduciendo riesgos. Y es todo un proceso continuo, ¿no es así? O sea, no se detiene. Puedo seguir trabajando prevención y reducción cuando hay una emergencia, ¿no? Se ha dado una emergencia en este ámbito, sí, pero en otros ámbitos no. O sea, el territorio también está distribuido en diferentes condiciones, situaciones. En el tema de emergencia tendré que trabajar pues los procesos para responder, para poder rehabilitar servicios, y si hay situaciones que hay que reconstruir, entraremos al proceso de reconstrucción. Y antes de hacer proceso de reconstrucción, hacemos estimación de riesgo, generamos estudios, inventariamos zonas impactadas. Eso lo vamos a ver la próxima semana en el proceso de reconstrucción, ¿no? Y ejecutamos proyectos de inversión con enfoque preventivo y también reduciendo el riesgo que se ha manifestado para que no se traduzca nuevamente. Entonces, miren cómo están enganchados los procesos, ¿no? de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Esa es la idea de poder tener esa operatividad, ¿no? Ese círculo virtuoso, continuo, paralelo, en algunos casos, rehabilitación, reconstrucción caminan juntos, prevención, reducción caminan juntos, si es peligro inminente entrará al tema reactivo. Entonces no hay una, vamos a decir, no, primero hago prevención, no. Entonces es un trabajo continuo, es proactivo el tema de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Hasta en el tema de planificación. Por eso no debe agotarse el funcionario, ¿no? O el especialista de gestión de riesgo no debe agotarse en el tema de la gestión. No debe ser terco en el sentido de seguir gestionando, de incorporando el POI, no sé. Entonces tiene que tener esa capacidad permanente de proactividad, de no desmayar, ¿no? Porque vamos a trabajar con vidas. Entonces no desmayar en este proceso de hacer gestión de riesgo. Por acá hay otro comentario. De tener un plazo para notificar a algún contacto que nos pueda orientar para ingresar correspondientes a diferentes planes relevantes. Sí se puede trabajar, miren, cuando ustedes quieran hacer alguna incorporación en temas de planes preventivos, etcétera, modificación, soliciten pues la asistencia técnica, ¿no? En temas de gestión financiera, para el tema prospectivo y correctivo, o en todo caso capacitaciones, ¿no? A CENEPRED, ¿no? CENEPRED tiene un equipo que hace permanentemente asistencia técnica y también acompañamiento en temas específicos. Entonces ahí está el tema. Si uno quiere fortalecerse en temas reactivos, será pues con INDECI, el brazo especializado en ese componente. Entonces ahí hay temas, ¿no? Que hay que desarrollar. Entonces hay procesos que se vienen acompañando de manera continua, pues ahí estamos un poco viendo ese tema. Entonces esa es la idea, ¿no? Entonces miren, este plan de prevención y reducción de riesgo, dice, se sustenta en un enfoque territorial, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque el riesgo, o por no decir el peligro, se desarrolla en un ámbito, vamos a decir, establecido, ¿no? Con una cierta intensidad en un periodo de tiempo, etc. De así está definido el peligro, ¿no? Dice, es la probabilidad de que un fenómeno de origen natural o inducido por la acción humana se manifieste en un ámbito territorial, ¿no? Con una cierta intensidad y en un periodo definido. Y ahí tenemos un ámbito de intervención, en un ámbito territorial. Ahora, un fenómeno natural no es necesariamente un peligro, ¿no? Mientras no haya elemento expuesto, ¿no? Entonces, si hay un elemento expuesto, ya hay peligro. Si no, es fenomenología. No obstante, aquí también hay que tener bastante cuidado. Cuando yo hago inversión pública, voy a exponer un proyecto, voy a crear un servicio y voy a exponerlo a una configuración territorial con ciertas condiciones. Entonces, en esa exposición futura, prospectiva que voy a hacer, ya hay exposición, ¿no? Hay una exposición, pero prospectiva. Y tendré que hacer mi modelamiento de riesgo en función al proyecto que voy a exponer, a la habilitación urbana que voy a exponer, a la inversión que voy a poner en el territorio. O sea, ese modelamiento se hace antes de la ejecución del proyecto, ¿no? Eso es importante. Entonces, ayer les comentaba, hay un estudio que señalan que han caracterizado el peligro, no lo voy a decir de dónde es, pero así indica, ¿no? No analizamos los riesgos, pero vamos a evaluar la vulnerabilidad del riesgo cuando tengamos el elemento expuesto. Así claramente dice ese estudio, ¿no? Entonces ahí, pues, a simple vista hay un error de concepto, ¿no?
O sea, yo no puedo decir que en esa zona no puedo analizar la vulnerabilidad y el riesgo porque todavía no he construido nada o no he plasmado nada. Entonces, en la perspectiva de desarrollo, uno busca pues cambios de zonificación, busca, no sé, un proyecto especial de planeamiento, etcétera, pero ya bajo una condición prospectiva de lo que vas a desarrollar. A ese nivel tenemos que llegar. O sea, no le puedes hacer una evaluación de riesgo a un terreno sin saber qué hacer ahí. O sea, no sé lo que voy a exponer, solamente quiero saber si hay riesgo. ¿Pero a qué? Podemos hablar de susceptibilidad a fenomenología, pero no de riesgo. Pero si hablamos de inversiones, entonces hay un error siempre, ¿no? Ese es el error de concepto que se comete a veces en los proyectos de inversión. Solamente ven el territorio como por las condiciones físicas, pero no hacen la exposición prospectiva de la creación del servicio. Y ahí es lo que falla, ¿no? Ahí falla justamente el proyecto, porque no se consideró a lo que se iba a exponer en las condiciones de diseño, de cumplimiento normativo y qué iba a pasar en ese ámbito territorial con el proyecto. Entonces yo tengo que hacer ese modelo, ese escenario probable con el proyecto. ¿Qué puede sucederle al proyecto? No solamente identificar los peligros, ¿no? Entonces eso también es importante. Por eso es el enfoque territorial. Descentralizado participativo, porque obviamente que lo trabaja local, provincial, regional y sectorial, órganos públicos descentralizados. Cada uno trabaja su plan de prevención. Y participativo porque involucra a los, vamos a decir, a los actores, en principio, del interno del gobierno local y también a los actores de la ciudadanía, ¿no? A la población, a los líderes de opinión para poder tener un sustento de lo que se va a recoger en el territorio. Resaltamos, ¿no? Es importante el funcionamiento del grupo de trabajo de gestión de riesgo de desastres, ¿no? ¿Por qué es importante que esto funcione? Porque aquí están los tomadores de decisiones, ¿no? Está el alcalde con sus principales gerentes. Entonces, he tenido oportunidad de participar en varias reuniones del grupo de trabajo. Y prácticamente son los hombres más ocupados, ¿no? Y se aburren a veces cuando uno le habla de estos temas de planificación y no están para perder tiempo, ¿no? Entonces las pastillas de gestión de riesgo de desastres tienen que ser puntuales. Sabemos que son funcionarios que tienen la agenda copada y eso a veces también no les hace estar en la reunión, ¿no? Obvian la reunión. No, dicen, no creo que haya un desastre, dicen. Le están llamando a una reunión de grupo de trabajo, no, pero si no hay desastre. No pasa nada. No hay desastre. Y un poco que obvian la reunión, mandan a su reemplazo, ¿no? ¿Y a quién mandan? Al que no está haciendo nada en la oficina, ¿no? ¿A quién puede ir? Ahí ese pata no está haciendo nada, mándalo ahí a esa reunión. Y esa es la forma que estamos haciendo gestión, ¿no? Y encuentras una persona en el grupo de trabajo y le pides que dé una opinión respecto de la mirada de la gerencia que está representando, no dice nada. Entonces, eso también es importante, ¿no? Entonces, estos grupos de trabajo tienen que ser operativos, tienes que alimentarle, inducirle, prácticamente nos convertimos en asesores de estos tomadores de decisión que también asesoran a una autoridad a tomar decisiones, ¿no? Si las decisiones se están tomando mal porque los asesores no están trabajando adecuadamente, ¿no? Son unos asesores en la sombra, ¿no? Estamos mal ahí, ¿no? Y entonces estos equipos técnicos, la conformación de los equipos técnicos para el plan de prevención van a darle esa fortaleza de operatividad. ¿De dónde sale este equipo para el PPRD? De las mismas unidades operativas. Hay un marco normativo y conceptual de la gestión de riesgo que apoya todo esto, ¿no? Debe estar alineado al plan de desarrollo concertado, planes de ordenamiento territorial y otros instrumentos de gestión, dicen. Por eso tenemos que hacer el tema, ¿no? Porque necesitamos operativizar ámbitos de intervención, como indicamos, ¿no? En el ámbito distrital, la jurisdicción del distrito. Estoy hablando del territorio distrital. El municipio hace su autodiagnóstico de institucionalidad, de capacidad técnico operativa de los instrumentos administrativos ROS, MOF, PEI, PDC, ¿no? Y POI. Y otros de repente
normativas que ha dado o planes específicos que pueda tener en temas puntuales de gestión en el territorio. Se pueden dar casos, ¿no?, de planes especiales, ¿no? ¿No? Y verlos, el PDU, ver el, no sé, qué documento tiene, analizar todos esos temas. Y esa es la perspectiva que tienes que desarrollar. En el diagnóstico, conoces el problema. Y la perspectiva es cómo vas a solucionar ese problema. O cómo vas a hacer el cierre de esa brecha, de esa necesidad que hay en el territorio. O por proyecto, por actividad, por fortalecer la institucionalidad, por capacitar al personal, no sé. Entonces ahí vamos a ir recogiendo datos. En el nivel provincial ya estamos hablando, ¿no? La provincia es más amplia, ¿no? Aparte del cercado de la provincia, tiene que tener una mirada de los distritos que le corresponden. Entonces tiene que conocer los riesgos. O sea, ¿a quién le va a pedir información el de la provincia? Al distrito. ¿Y cómo va tu diagnóstico? Pásame, porque tenemos que plasmar. No tengo nada. No tienes proyectos. ¿Qué proyectos necesitas así? Entonces, mire, tenemos presupuesto, queremos poner a GRD de reducción de riesgo, no tengo ni un proyecto en nivel provincial, porque ningún distrito tiene proyecto. Entonces, esa es la idea, ¿no? Ver de qué manera la provincia también puede incorporar algunos proyectos de los distritos en su POI, ¿no? Igual el nivel regional ya ve todas las provincias y todos los distritos, y aquí va a correr. ¿Dónde están estas actividades que vamos a reducir riesgo? Porque ¿dónde va a reducir riesgo el del gobierno regional? ¿Alguna provincia o algún distrito, ¿no? O algún centro poblado que está dentro de un distrito de una provincia. Entonces ahí está la actividad. Entonces, de esa manera hay que identificar este rol subsidiario, ¿no? Enfoque de cuenca. Entonces acá hay un enfoque de cuenca, ¿no? Si vamos a manejar una cuenca, en concordancia con lo que establece el ANA, hay pues un consejo de cuenca, acá se hace un plan integral de gestión de recursos hídricos, donde se incorpora el enfoque de cuenca, pero también para hacer gestión de riesgos a nivel de cuenca, se pueden trabajar a nivel de mancomunidades, ¿no?, distritales, provinciales, a nivel de mancomunidad regional, para ver de manera integral el riesgo. Y las mancomunidades también tienen pues capacidad ejecutora, ¿no? Se les asigna presupuesto. Entonces hay mecanismos que van a permitir. Por ejemplo, el manejo de los riesgos en Lima Norte, se ha generado mancomunidad de Lima Norte, mancomunidad de Lima Este, mancomunidad de Lima Sur. Están viendo de manera integral algunos riesgos. Y así hay otras mancomunidades, ¿no?, que van a articular algunos proyectos para no hacer pues que yo solamente hago la defensa ribereña de este frente, o sea, hago de la margen izquierda porque me corresponde a mi distrito de Comas. Caraballo que haga lo suyo. ¿Y cuándo lo va a hacer? Hay una disparidad en el proceso de análisis, ¿no? Entonces eso es lo que se busca un poco ir haciendo esa concordancia. El pago para los ITSE debe ser considerado en el POI en cuenta y también, ¿no? Hay una actividad que involucra acciones para temas de seguridad, ¿no? Seguridad de edificaciones. Entonces también se incorpora en el POI, ¿no? Y ya sabes, más o menos en promedio, han hecho un estudio ¿no?, de cuántos ITSES haces al año. Entonces ahí tienes, bajo ese costeo vas a poner tu presupuesto, ¿no? Si haces 50 ITSES a lo mucho, ya pones 60, no seas estimado, y esos 60 se programa. ¿Correcto? Entonces ahí vas a monitorear, y eso has programado en función a todos los años pues que vienes desarrollando, ¿no? Entonces hay que hacer también todo un estudio en relación al flujo de las licencias, ¿no? Porque las licencias van cambiando por uso, etcétera, ¿no? Entonces salió una actividad, no le fue bien, dejó el giro, cambió de giro, el local entra pues nuevamente, ¿no? El ITSE para un comercio no sirve para otro, ¿no? Eso ya es un tema también de conversación especializada de ITSE, ¿no?, en tema preventivo, ¿no?, y manejo de riesgos para licencias de funcionamiento, ¿correcto? Entonces, a nivel de entidades públicas, entonces, aquí en el tema de entidades públicas, el plan de prevención está orientado, en principio, a reducir la vulnerabilidad, ¿no?, de sus infraestructuras.
vamos a decir, de sus sedes institucionales, sedes concentradas. Algunos tienen sedes a nivel nacional, ¿no? Y complementariamente en sus procesos de desarrollo, dice, ¿no? O sea, reduzco riesgo físico de la infraestructura física, pero también tengo que ver mis procesos en el tema de políticas, en el tema de planes, de lineamientos para la incorporación de la gestión de riesgo en el contexto de mi competencia. ¿De qué manera contribuyo a reducir riesgo con mi política? La política nacional de vivienda, por ejemplo, cómo contribuye a reducir riesgos? A prevenir y reducir riesgos. Tiene toda una arquitectura, ¿no? Es el ente rector en política nacional de vivienda, es el ente técnico normativo en temas de desarrollo urbano, como lo habíamos mencionado ayer, ¿no? En planificación, en licencias de edificación y también pues en el mismo planeamiento, ¿no? Los documentos de acondicionamiento territorial, PDU, etcétera. Entonces ahí tiene que entrar, ¿no? En el ámbito urbano, en el ámbito rural, tiene intervenciones con programas de saneamiento rural y en concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones, las normas técnicas tienen que ser cumplidas. ¿Correcto? Entonces, miren, ahí va, ¿no? Agricultura hace lo propio, ¿no? MINAN, Política Nacional Ambiental, ¿no? ¿Cómo hace la concordancia con gestión de riesgo de desastres? Desastre ambiental, derrame petróleo. Ese es un tema, ¿no? Amplio, que hay que hacer la concordancia, porque eso no es como dicen, emergencia ambiental, ¿no? Emergencia es pues una situación que puedes manejar con tus recursos rápidamente, en el concepto de desastre, ¿no? En el concepto de la GRD, pero en el concepto de la ley de emergencia ambiental es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, ¿qué falta ahí? Concordancia de esa norma respecto al manejo de desastres inducidos por la acción humana. Inducidos por la acción humana. ¿Por qué? Porque en una operación, etcétera, de actividad humana, se ha generado toda esta situación. Entonces hay que hacer todo un análisis. ¿Correcto? Entonces ahí tiene que entrar el tema de la entidad pública a analizar sus procesos. Lo propio tiene que hacer ¿no? En este caso, pesca, ¿no? Pesca, producción, MINCETUR, tienen que hacer sus planes, ¿no? Los órganos públicos descentralizados, etcétera, ¿no? De esa manera. Entonces, esos son los ámbitos de intervención. ¿Quiénes van a participar en esta elaboración de este plan? Van a participar autoridades que van a convocar el equipo técnico y a otros actores participantes, ¿no? Que pueden ser, pues, como les mencionaba, líderes de opinión, etcétera, ¿no? Población organizada, donde vamos a desarrollar el plan. Dependiendo también cómo se ejecuta. Hay todo un proceso, ¿no? Hay fases que se dan para desarrollar un plan. Hay una fase de preparación donde nos organizamos, conformamos los equipos técnicos, hacemos un proceso de sensibilización, difusión y capacitación. Preparamos, desarrollamos un plan de actividades, un programa de actividades que podamos programar el diagnóstico, ¿no? En el diagnóstico hay que recopilar información estadística, histórica, generación y recopilación de información sobre el territorio, peligro, vulnerabilidad, niveles de riesgo, escenarios de riesgos, evaluaciones de riesgos según sea el caso, según la información que podamos tener y la capacidad técnica operativa también. Organización, sistematización para la redacción del documento de diagnóstico. Formulación, definición de objetivos, definición de estrategias, identificación de programas, actividades, proyectos, acciones, propuesta de gestión de las medidas del plan, proceso de validación, implementación y seguimiento y evaluación. Entonces, de esa manera, ¿no? Ahí estamos preparándonos, estamos identificando nuestros actores, conformando nuestro equipo técnico. Este equipo tiene que tener un plan de trabajo, un cronograma de reuniones donde vamos a ir trabajando. Todo un inventario de la información preexistente, la metodología del proceso, hacer suya la metodología del proceso por parte del equipo, ¿no? Entonces la guía metodológica te explica cómo vas a ir desarrollando y hay que operativizar eso. Entonces, para lograr la operativización hay que sensibilizar a las autoridades, al grupo de trabajo, al alcalde, ¿no? Hacerle entender que es importante este instrumento para poder llegar a la sostenibilidad de las inversiones que está ejecutando en su gestión, ¿no? Y es importante también estas actividades de gestión de riesgo de desastres porque así lo estipula la norma, ¿no? Y si no la ejecuta,
la ley 37779 faculta al Consejo que lo puede vacar. Solicitar a la PCM indicando qué actividad de la GRD no ha cumplido y puede pedir su vacancia, ¿no? Para que la PCM solicite al Jurado Nacional haga la vacancia al alcalde, ¿no? Todo un proceso que también se está institucionalizando, ¿no? Hay que capacitar a los profesionales. De golpe, de lleno, no entran a formular el plan, hay que darles todas unas pautas de tema de gestión de riesgos, etcétera, ¿no? La conformación del equipo, ¿no? Entonces, este equipo sale pues de las gerencias de línea, de gerencias de apoyo, especialistas contratados, representantes del sector público privado del ámbito, representantes de otras provincias, instituciones especializadas, si es del ámbito regional, o representantes ¿no? del ámbito distrital, ¿no? Para poder desarrollar estos planes, ¿no? El gobierno regional conforma e instala el grupo de trabajo de GRD, ¿no? Y este grupo de trabajo de gestión de riesgo tiene que darle pues el respaldo al equipo técnico. Es de esa manera, ¿no? Entonces, si no hay vamos a decir, ese respaldo de la autoridad, este equipo técnico no camina. De esa manera. Hay un plan de acción, qué es lo que vas a hacer, quiénes son los responsables, estableciendo plazos, ¿no? Y qué es lo que vamos a desarrollar en este tema ¿no? Hay que capacitar, transmitir conocimientos, uso correcto de herramientas. Y en la fase de diagnóstico ya vamos a decir, determinar qué peligros, vulnerabilidades y riesgos existen en el ámbito, sobre la base de lo identificado, de las zonas críticas, etc. Esa información que hemos recogido debe ser debidamente sistematizada, información general del territorio y específica sobre peligros, sobre niveles de riesgo de otros estudios que hayan habido que nos permitan tener un diagnóstico y sobre eso plantear escenarios de riesgo o evaluaciones puntuales. Organizar y sistematizar la redacción del documento de diagnóstico. De esa manera. Identificación de los peligros, analizar la vulnerabilidad, calcular los riesgos, valoración del riesgo, instrumentos de gestión, regulación, control de fiscalización, la capacidad operativa, recursos humanos, materiales, presupuesto, información, tecnología, organización, gestión, otros, que nos permitan definir cómo vamos a operativizar nuestras actividades. Hay presupuesto, no tenemos presupuesto, entonces diremos, este es el presupuesto que tenemos, ahí tenemos un problema, ¿cómo implementamos? Entonces vamos a ver quién va a ser nuestro aliado estratégico, ¿no? A ver qué podemos ejecutar. O sea, no puedes dejar de ejecutar algunas acciones de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Pero en lo propio sabes que necesitas inversiones y tienes que hacer gestión financiera para eso. Porque a veces ni siquiera se puede elaborar el perfil, ¿no? Ni el perfil se puede elaborar en el gobierno local porque no tiene las capacidades. Menos presupuesto para contratar a un formulador. No tiene. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente no hacen nada. Pero eso tampoco es gestión de riesgo, ¿no? Entonces hay que trabajar en ese sentido. De cuáles son las estrategias que vamos a desarrollar. Esa caracterización de los peligros, sobre todo lo que hemos identificado, ¿no? Utilizando las diferentes fuentes de información, recogeremos pues cartografía, etcétera, y sobre eso plantearemos algunos temas. Mapearemos algunas zonas críticas en el distrito y sobre esos casos puntualizaremos algunos estudios de ser necesario. Si no lo podemos hacer en los estudios, no podemos desarrollar los escenarios, podemos también plantear un PPRD a nivel de puntos críticos, ¿no? Sabemos que en estos puntos críticos requiero evaluaciones de riesgo. Entonces, haré actividades para evaluaciones de riesgo y sobre esas actividades de evaluación de riesgo también haré una actividad de implementación de medidas de reducción según los resultados del estudio. Entonces, hay formas de ir planteando, ¿no? Análisis de la vulnerabilidad, ¿no? Recoger todo el mapeo del catastro de asentamientos poblacionales, líneas de servicios vitales, tipología de ocupación del suelo, formal, informal, zonificación y uso de suelo, niveles de pobreza, fragilidad socioeconómica, estamos hablando SISFO, ¿no? Tema SISFO, ¿no? ¿Qué población está en SISFO? No hay un mapeo completo así, ¿no? Sabemos que hay SISFO en tales sitios, hay que focalizar.
En base a eso vamos a determinar por qué ahí se está construyendo desarrollo de una forma irregular. Como les indicaba, ¿no? Una brecha para lograr la seguridad puede ser el tema económico, y eso puede estar traducido en sismo. Entonces hay que ahí también desarrollar algunas estrategias para que la seguridad llegue ahí. Convenio con el Colegio de Ingenieros, convenio con universidades que tengan especialistas en ingeniería, etcétera, ¿no? Que puedan ayudar a elaborar expedientes, etcétera, ¿no? Programas de acompañamiento a la población, pero debidamente mapeado, ¿no? Ejecutado por una unidad de desarrollo urbano, etcétera, que vaya amarrado a esa visión de un plan, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Que no quede como una experiencia más, ¿no? Sino que ya se haga todo un programa continuo. Cambia las condiciones socioeconómicas de este tema, va a cambiar el tema sismo y veremos pues la resiliencia económica de esa población y habrá otro manejo, ¿no? Entonces ese es el tema, ¿no? Es un trabajo arduo, ¿no? En el tema de prevención y reducción, valoración de los riesgos, ¿no? Sobre la base ya del escenario, identificaremos pues las zonas más críticas de muy alto riesgo, de alto, medio y bajo, y de acuerdo a eso se priorizarán también las intervenciones, ¿no? ¿Con qué instrumentos debe articular? Ya lo dijimos, con los planes operativos, estratégicos, planes de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, de gestión ambiental, otros planes institucionales, ¿no? Plan de desarrollo rural, etcétera. Los instrumentos que tenemos. Recordamos nuevamente: alineamiento, articulación de planes y políticas, ¿no? Desde el ámbito nacional, sectorial, regional, provincial, distrital, hasta llegar al PEI y al POI, para poder materializar las acciones en el territorio. Ese alineamiento de políticas con los planes institucionales, ¿no? A través de las actividades operativas, ¿no? Que van a llegar al territorio. Aquí definimos ya nuestro objetivo, ¿no? ¿Cuál va a ser el objetivo del plan? En este caso particular, para el ejemplo, reducir la vulnerabilidad de las poblaciones, ¿no? A la producción de sismos, inundaciones y plagas agropecuarias. Amplio, ¿no? Bien amplio el objetivo, ¿no? Porcentaje, ¿cuál es el indicador? Porcentaje de familias vulnerables a los peligros identificados en la cuenca. Entonces es un plan de cuenca, ¿no? 30% de familias han sido afectadas los últimos 5 años. Nuestra situación inicial. Como el 70%, este 30% que ha sido afectado en el primer año, segundo año, al quinto año, ¿cuándo vamos a lograr reducir este porcentaje, este indicador? Si es 30%, en el año 5 queremos llegar a una reducción del 15% de impacto, ¿no? De esta población. Puede ser 20, no sé, hay que medir esas acciones, ¿no? Reducir la producción de daños físicos a las viviendas por causas de sismo, porcentaje de viviendas, 40% de viviendas, ¿no? Se eleva a 80% las viviendas que tienen condiciones sismo resistentes al quinto año. En vez de reducir, se eleva. O sea, acá están elevando al 80%, entonces acá tenemos 40%, hay una reducción de 20% de estas poblaciones. Entonces, de esa manera, ¿no? Vamos a ir analizando cada objetivo con su respectivo indicador, y este indicador pues va a permitir hacer el seguimiento. Porcentaje de entidades que implementan medidas estructurales. Fortalecer el proceso de planificación, porcentaje de entidades que han implementado. ¿Con qué lo seguimos? Con el PLANAGER, con el ENAGER, ¿no? Estos son matrices de objetivos estratégicos del PLANAGER. Entonces, ¿con qué seguimos a este indicador? Con el ENAGER, y ahí podemos ver cómo están implementando cada institución. Esto hay que traducirlo a distrito. Hay que bajar ¿no? Acciones de estimación de riesgo, investigaciones, estudios de evaluación de riesgo, acciones de prevención, diseño de tecnologías apropiadas para la construcción, evaluación de riesgo de proyectos de inversión pública, elaboración de ordenamiento territorial, planes de acondicionamiento y desarrollo urbano. Esos son instrumentos preventivos, ¿no? Que permitan que se evite construir nuevos riesgos, ¿no? Generar nuevos riesgos. Desarrollar condiciones de seguridad de los servicios básicos, gestionar el uso adecuado y ocupación del suelo, reducción de riesgo, reasentamientos poblacionales, reforzamiento de viviendas, reforzamiento de infraestructura pública, protecciones ribereñas, entre otros, ¿no? Acciones de fortalecimiento institucional.
¿Cómo fortalecemos a la institución? Fortalecimiento de los grupos de trabajo en gestión de riesgo de desastres. Constantemente están cambiando los gerentes, ¿no? Constantemente, ¿no? El grupo de trabajo tiene una variabilidad como fuera el clima, ¿no? Constantemente, ¿no? Los profesionales cambian, ¿no? Entonces hay que estar en ese proceso continuo de fortalecimiento del grupo de trabajo. Creación de unidades técnicas especializadas en manejo de información en los gobiernos locales. En el área de catastro, ¿no? Manejo de cartografía, manejo de sistemas de información que permitan un procesamiento rápido, utilización desde software, etcétera, ¿no? Educación a las familias en prevención de riesgo de desastres. Educación comunitaria, ¿no? Elaborar, adecuar y aplicar normas técnicas y legales para evitar y reducir riesgos de desastres, así como la preparación, respuesta. Acá estamos hablando de todos los procesos, ¿no? ¿Qué cosa queremos fortalecer? Desarrollar programas de capacitación y asistencia técnica en los 3 niveles de gobierno, etcétera, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Estas medidas estructurales que vamos a trabajar, de protección, de rectificación, de regulación, ¿dónde las vamos a ubicar? Y esto necesita pues todo un tema, ¿no? Identificado la propuesta de proyecto de medida estructural o proyecto de inversión para reducir el riesgo, hay que formular el proyecto. Ese proyecto tiene que ser debidamente formulado, hay que ver si va a reducir el riesgo, es sostenible, costo-beneficio, etcétera, ¿no? Y todo un tema. Medidas no estructurales, medidas permanentes de uso de suelo, capacitaciones, elaboración de estudios de gestión local ante el riesgo, monitoreo, los sistemas de monitoreo, alerta temprana, que generen acciones preventivas, ¿no? Actitudes preventivas, medidas de operación ante pronósticos. Miren, ¿no? Aquí, ¿no? Medidas de operación. Ante ocurrencia de pronósticos de lluvia y el escurrimiento superficial, eres un plan de operaciones de emergencia, ¿no? Entonces tenemos que tener estos planes, estas son medidas no estructurales. ¿No tienes? Hay que hacerlo. Y te debe exigir en el proceso de reactiva, ¿no? En el proceso de reactiva te va a decir, pues hay que hacer un diagnóstico para hacer la preparación y qué cosa tienes, etcétera, ¿no? Ahí están los pronósticos, ¿no? Y de esa manera hay que desarrollar los instrumentos, ¿no? Todos los instrumentos. Matriz de priorización de proyectos, tiempo de ejecución, mano de obra, financiamiento, ejecutoras, quién lo va a ejecutar, cuál es la entidad, cobertura poblacional, niveles de optimización, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son esos proyectos, ¿no? Los presupuestos, dicen, ¿no? ¿De dónde sale el presupuesto? Que asegure la fuente de recursos financieros para el plan. No se trata de que el plan necesariamente tenga un presupuesto específico. No puede estar considerado como parte de la ejecución de otros instrumentos de gestión que manejan los gobiernos regionales, gobiernos locales. Lo que estamos indicando, ¿no? Lo que estamos reiterando de varias formas, ¿no? En los planes de desarrollo concertado hay una cartera de proyectos. Dentro de los planes de ordenamiento territorial o acondicionamiento territorial también hay un programa de inversiones. Plan de desarrollo metropolitano, estos programas de inversiones que no se han ejecutado, que están en idea quizás, y aquí también se puede, y van asignado presupuesto a las unidades de acondicionamiento territorial, desarrollo urbano, infraestructura, y no tienen ese proyecto que desarrollar, ¿no? En estos instrumentos podemos encontrar. La validación, una presentación pública, recepción de aportes, consolidación de los mismos, aprobación oficial, mediante documento resolutivo y su difusión. Entonces, parte de la difusión es que se cuelgue en el SIGRI y ahí se hace una publicación de manera oficial y ya no se pierde tu plan, ¿no? Ya lo tienes en el SIGRI. En cualquier momento, ¿no? En el municipio llegas y cambiaron de jefe o de responsable de GRD, se llevó los planes, ¿no? Pero están pues en el SIGRI, ¿no? Lo puedes descargar y puedes hacer nuevamente la operativización. No tienes el POI, entras a CEPLAN en el aplicativo, puedes verificar qué cosa tienes en tu POI. Muchas veces no hay esa coordinación interna de facilitar las cosas en el tema de la gestión, ¿no? Entonces tenemos un profesional de OPP que no tiene el POI escondido, ¿no? Cerrado bajo 4 llaves, él nomás lo conoce, pero puedes ingresar a través del
de la aplicación del plan, del SINAPLAN, y ahí puedes encontrarlo, puedes ver qué actividades tienes, cuánto presupuesto. Consulta amigable te da también una referencia de lo que vas a ejecutar. Pues de esa manera podemos ir desarrollando estos temas, ¿no? Ese es el tema de la implementación, concertación de actores, articulación del PPRD con otros instrumentos, mecanismos de financiamiento, considerar la formación de comités especiales de coordinación, mesas técnicas, etcétera, ¿no? Seguimiento y monitoreo. ¿Cuál es el indicador de seguimiento y monitoreo de este plan? ¿Qué resultados tenemos? ¿Qué proyecto, qué programa, qué actividad está generando? ¿Cómo lo vamos a verificar? Y sobre eso haremos un input, ¿no es así? Entonces hemos visto que hemos ejecutado parcialmente nuestro plan, el 30%, el 2021. Entonces el 2022 tiene que entrar apoyo, de todas maneras, bajo un informe de cumplimiento, volver a replantear e incorporar apoyo el 70%, el 40%, 50% restante que no se ha ejecutado. Y si en el proceso de implementación también he identificado que tengo que incorporar más actividades, actualizo el plan. Vuelvo a actualizar mi plan, mi PPRD, ¿no? Entonces es todo un tema operativo. Bueno, eso es todo lo que hemos querido conversar. El tema de gestión de riesgos es importante, el sentido de que el reducir los impactos de los fenómenos va a reducir también el impacto hacia las vidas de la persona, ¿no? Y que las inversiones sean sostenibles a futuro. Lo que tanto hablamos, ¿no? No tengamos estos impactos complejos que hacen retroceder el desarrollo, ¿no? Generan impactos complejos, ¿no? Diferentes fenómenos han afectado a las poblaciones y están pues en un proceso de reinicio siempre de su desarrollo. Retroceden por el fenómeno y nuevamente hacen un reinicio de desarrollo, y eso los hace pues susceptibles, más vulnerables a que la recurrencia de los fenómenos los impacte con mayor razón y los pueda incluso, por no decir, llevarlos a la extrema pobreza, ¿no? Han perdido su inversión en reiteradas oportunidades, no hay una forma de reactivación económica, etcétera, y esa población pues se hace dependiente, ¿no?, de los programas sociales, etcétera, y un país en crisis social que no ve cerradas sus brechas de los servicios de la calidad que aspiran, de vida que aspiran, ¿no?, por el manejo del territorio inadecuado, por la falta de planificación. Entonces es un poco lo que hemos querido compartir hoy. A ver, para que pueda quedarme claro, solo con resolución de alcaldía se puede validar el PPRD, claro, sí, con resolución de alcaldía. Si, algunos quieren hacerlo con acuerdo de consejo, ¿no? El acuerdo de consejo no es, es intención nada más, ¿no? Puede ser el acuerdo de consejo dice apruebes el plan. Entonces, para que este plan se apruebe, ese acuerdo de consejo tiene que pasar también a un decreto de alcaldía o una resolución de alcaldía. Entonces, eso la asesoría jurídica dirá, ¿no?, cuál pesa más. Pero ya la resolución de alcaldía propiamente dicho también es un documento resolutivo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido. Bien, ahora viene lo importante, ¿no? Hemos terminado esta primera parte. Voy a dejar de compartir. A ver, por acá. Vamos a desarrollar una pequeña evaluación. No sé si ustedes quieren desarrollarla hoy o conjuntamente con el tema de reconstrucción la próxima semana. Tenemos ya la prueba para poder copiárselas y se pueda desarrollar. Entonces, queremos poner vamos a decir, a consulta, si hoy quieren resolver el problema, el examen, si no resolveríamos ya de los 4 procesos en conjunto, ¿no? Un examen la próxima semana. Dejo abierto. La próxima semana, dice José. ¿Alguien más? Somos 20. Uno nomás, entonces vamos perdiendo. Entonces damos examen, ¿no? Manifiéstense. Los que sean los 4 juntos, Catherine. Ok. Bien, entonces miren, para no cansarlos, no hay comentarios, las ponencias se les está pasando a una revisión de ellos. Es el tema del control
El examen es para refrescar, para ver cómo están llevando ustedes los conceptos, para ver cómo hemos llegado con estos temas y también un poco reforzar con la revisión de las presentaciones y si pueden revisar alguna normativa, los lineamientos de los que hemos hablado hoy, también puedan reforzar esa capacidad que ustedes tienen, ¿no? Y eso es importante, eso es lo que mide el examen, ¿no? Si sabes o no. Y te va a ayudar en el tema de la gestión, ¿no? De que vienes desarrollando. Eso es lo importante, ¿no? Lo que queremos hacer. ¿Alguna pregunta por acá veo? ¿Hay preguntas? ¿Consultas? No hay problema, José. Entonces la próxima señal, la próxima semana. Es importante, por favor, que ustedes puedan... también ayer vi un poco menos de personas, ¿no? Que estuvieron participando. Pónganse al día, por favor. Adelante, Benigno. Veo tu mano. Adelante. William de la Cruz dice, no quiere mi correo para contratos. Si es relacionado al tema de gestión prospectiva y correctiva, adelante, ¿no? Mi correo está en las presentaciones, creo que no están, ¿no? Voy a ponerlo, pero de preferencia, por favor, a través de la coordinación, ya si es un tema vinculado al tema, ¿ya? Ese es mi correo. Ya a través de la coordinación del curso, ustedes pueden hacer llegar sus dudas, consultas, etcétera, para que me lo puedan pasar también. Ya les agradezco yo ese interés. Si no hay mucho que decir, aún queda duda, dice, ¿se puede implementar? A ver, ¿qué dice? A ver, hay una duda, dice, ¿no? Si tengo una duda, ya que el PPR se puede implementar, es necesario que mediante resolución de alcaldía se apruebe. Resolución de alcaldía, sí. Tiene que ser aprobado. Por ejemplo, si quieres que lo sea difundido en el SIGRID y sea validado, lo vas a enviar a CNPRED y hay un conjunto de profesionales que van a revisar tu plan y te van a recomendar, si en caso está ok, va al SIGRID, lo publican. Si en caso tiene algunas cosas subsanables, te la van a devolver recomendando eso, pero te van a pedir la resolución de aprobación. ¿No es así? Entonces, ¿quién lo va a aprobar? El municipio. Y entonces tiene que haber un documento resolutivo que apruebe el plan. Va acompañado a la resolución, ¿no? al plan. En el caso de la reformulación, por ejemplo, si vas a reformular un plan, vas a cambiar ya el programa de inversiones, etcétera, ya es otra cosa, ¿no? Pero si no modificas nada del plan, solamente reformulas en el POI las actividades que están aprobadas en tu plan, no hay necesidad de hacer otra resolución. Haces tu informe de cumplimiento y internamente vas implementando, ¿no? Ahora, si el plan cambia en su estructura, etcétera, ahí sí haces otra aprobación, porque estás cambiando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Hice mi plan solamente con zonas críticas, ¿no? Pero ya tengo evaluaciones de riesgo y hago zonificaciones, etcétera, y encuentro que tengo que hacer planes, proyectos de inversión y no están incorporadas en mi plan. Entonces yo quiero actualizar esa formulación de expedientes, etcétera, y no lo tengo en el plan. Tendría que actualizarlo, el plan. Pero si dentro del plan ya están y no lo he incorporado ese año, no lo he ejecutado, entonces el siguiente año, bajo el informe de cumplimiento, por ejemplo, el 2022 he ejecutado 30% del plan, de acuerdo a mi cronograma, ¿no? Y hay actividades que debí ejecutar el 2022 que no las he terminado, las puedo seguir incorporando. Reformulo el tiempo de ejecución. Ahí no hay necesidad de una R de alcaldía, una resolución de alcaldía. ¿Ya? Ese es el tema. Es operativo nada más. Ok. Bien. Bien, estimados. Entonces, a disposición de ustedes, ya con coordinación nos ponemos de acuerdo.
para que la próxima semana puedan ustedes tener su control de los módulos. Muchas gracias por su atención.